Independientemente de lo que ocurra en este cronotopo, en esta narración cerrada, hay cosas que se nos ocultan. La crónica, o por lo menos las fuentes secundarias que derivan de las crónicas, en raras ocasiones hace referencia a que Berenguela, que tenía un hermanito niño que había quedado rey por muerte de su padre, por ser rey, se había querido hacer con la tutela. No lo consiguió al final, pero lo intentó. Y ha habido una serie de historiadores que han querido ver en estos intentos de hacerse con la tutela una forma de plantear una línea sucesoria alternativa, es decir, apartar a ese niño y ubicar a su hijo. Es verdad que esto es hipótesis, pero hay que ya hubo una primera manipulación para hacerse con la tutela de su hermano. Pero es que después tenemos el flagrante engaño de la aportación de su hijo. Saca con engaños a su hijo de León. Pero todo esto tiene una importancia, porque como Berenguela es la buena, todo lo que hace está justificado. Todo lo que hace está bien hecho. Por eso existe un lavado de cara y una positivización del personaje de Berenguela y por ende de todas sus acciones. Si Berenguela es buena, por osmosis, todo lo que haga está bien hecho. Entonces obviamos que hay argucias, engaños, astutamente, que son palabras empleadas en las crónicas, tienen un sesgo moral negativo. Pero lo hizo Berenguela, santa palabra. Luego además tenemos a una mujer entrometida en los asuntos de política, en concreto en la política exterior del Reino de León. ¿Por qué? Porque conocedor de la situación de sus hijas, Alfonso IX había concertado un matrimonio con Juan de Brienne, rey de Jerusalén. Recordamos a la infanta, a la hija de Berenguela, que era reina de Jerusalén. Le levantó el prometido, hablando mal y pronto. Si eso no es injerencia en asuntos políticos externos. Pero es que además Berenguela, la buena, la madre abnegada que lucha por el patrimonio de su hijo, por esos derechos sucesorios de Fernando III, oculta un arquetipo muy complicado, que la propia crónica nos lo oculta, el de la madrastra. Como siempre en la historia escriben los vencedores, es que la historia la escribe Fernando III, que no tiene más que loas para su madre, que es la que no reina en Bandeja. Pero Luis Sancha y Lucio, que eran las herederas, desde la óptica de las hijas de Alfonso IX, Berenguela es la madrastra de punto. De esto nunca nadie habla. Pero es que si nos vamos una generación antes, Alfonso IX luchó contra su propia madrastra, que desde el punto de vista del hijo de Santa Mujer, el Guadalupe de Haro, era una madre abnegada, luchando por los derechos sucesorios de su hijo. Es decir, todo depende de quién nos cuente el cuento. Y de lo de operadora necesaria, vuelvo a decirlo, es el cerebro del barco. Es la que orquesta todos los movimientos y toda la caída del castillo de Naipes, o la construcción del castillo de Naipes, según se mide. Y además el preescritora de la historia. Porque de las tres crónicas que manejamos, más o menos, que son la de Lucas de Tuy, la de Jiménez de Rada y la de Juan de Osma, vamos a dejar de lado a Lucas de Tuy, que quizás tenía los pies un poco más en el suelo y tenía un poco más de amor por su tierra que Camilo Visigliani. Pero los otros dos, Jiménez de Rada y Juan de Osma, escriben al dictado en la reina, primero de la reina y luego de Fernando, porque Juan de Osma fue canciller de Fernando III. ¿Qué van a decir? ¿Van a morder la mano que les da el mujer? Mucho menos. Están reescribiendo una historia, que es lo que nos llega a nosotros. La historia vista por los ojos de los vencedores. Y eso nos obliga a hacernos muchas preguntas. Otra cosa que no nos cuentan sus cronistas de cámara es que fue reina por un solo día. Siempre se nos dice que Berenguela, madre abnegada, renuncia en aquellas cortes de Valladolid a la corona, y en esas mismas cortes corona a su hijo. La Real Academia de la Historia parece un organismo nos aporta el dato de que los concejos reunidos en Valladolid que la proclaman como reina lo hacen con una condición: que abdique en su hijo. Quizás no era tan aclamada la reina Berenguela, ni madre tan abnegada, sino que no le quedó otra. Y por otro lado tenemos a Fernando III, el necesario santo canonizado en época de Felipe IV, cuando ya Francia tenía a su San Luis de Francia. Se le presenta como la única esperanza, como la única alternativa posible. Y esto se consigue eliminando a los demás candidatos en esta carrera de los autosomos. Pero, ojo, hasta los propios cronistas reconocen que la victoria de Fernando hacia el trono solo es posible gracias a las arras de su madre. Es decir, de nuevo Berenguela operadora necesaria. Berenguela había retenido una serie de tenencias de los castillos que le habían sido dados en arras, y esto es lo que posibilita la compra de voluntades y el acceso
es el rey belicoso, porque a la muerte del niño Enrique, rey de Castilla, sin descendencia, Alfonso IX hace valer el Tratado de Salón firmado por su padre y por su tío, ambos reyes respectivos de León y de Castilla, mediante el cual, y sería vigente, si el rey de uno de los dos reinos moría sin descendencia, automáticamente el reino pasaba al otro rey. Y Alfonso hace valer su derecho. Castilla lo tumba, y además lo tilda de belicoso. Es decir, un derecho que le asiste, que tiene todos los reclamos para pedir que se ejerza, y encima se le tacha de belicoso. En luego las crónicas soltando perlas. Además lleva toda una panoplia de agentes con su corte, que es la corte de la irreflexión. Porque ¿cómo se les ocurre apoyar una idea tan descabellada como es la sucesión femenina dúplice? ¿Qué cabeza cabe eso? Pues se cabe en la cabeza del partido portugués, que son todos aquellos afines a las reinas, a la reina madre y a la abuela, que también era portuguesa. Con lo cual, no es una corte de irreflexivos, es gente, una facción nobiliaria, con mucho poder, con mucha presencia dilatada en la corte, que está luchando por los intereses de las mujeres. Pero claro, volvemos al concepto de historieta. Quien lo cuenta es Fernando III y su madre Berenguer, con lo cual Fernando, víctima de la ira de su padre, lo único que hace es recalcar que es el objeto del rencor paterno. Nadie se ha preguntado cómo se lo tomó Alfonso IX, cuando los sospechos que su hijo se la han jugado delante de su cara mintiendo con malas armas. Nadie se plantea que lo mal hecho, lo moralmente reprobable, es lo que hizo Castilla. Eso no se plantea nunca, porque ese nada es el fin mayor, y como se justifican los medios, ¿verdad? Y además, se le tacha de tener una propaganda 100% anticastellanista. Hombre, el aforismo de no la más temas lo conocemos todos. No estableces injerencias en un reino que es extranjero, como se llama Castilla, y no te expones a que haya una propaganda, que no es tal propaganda, es un sentimiento nacional del Estado independiente del Reino de León hacia un Estado extranjero como es Castilla en ese momento, que estaba haciendo incursiones en la política exterior e interior. Eso no es propaganda, eso es leyenda negra. Igual que la hispanidad tiene su propia leyenda negra, León también tiene este mismo problema. Sobre nosotros, sobre los leoneses de hoy, pesa una losa arrastrada desde el siglo XIII, contada y cantada hasta la saciedad. Y no es tal, pero tenemos que abrir los ojos. Luego tenemos a las infantas, que, a pesar de que yo he dicho que son las protagonistas de esta charla, en toda esta historieta son menos personajes secundarios, son sombras en la pared. Son espectadoras de una serie de actos realizados por personajes que van a condicionar su vida por entero, su pasado, su presente, la relación de su futuro y, por ende, el devenir del reino de León. Pero son menos espectadores. Se las pinta como carentes de apoyos, los pocos apoyos belicosos y reflexivos, porque blanquean la causa perdida, la irracionalidad, la locura, porque como no es Fernando III. Y solamente tienen un papel activo en toda esta historia, según los cronistas, a la hora de cobrar. Esa renta que se da en compensación, ahí sí que tienen un verbo activo. Recogen y disfrutan esa renta. Una renta que muchos historiadores han puesto en duda que se haya llegado a pagar. Pero ahí sí tienen un papel activo. Ahora son las infantas codiciosas, las infantas avariciosas, las infantas holgazanas que ceden su reino por un puñado de pabellones. Como lo tienen los castellanos. Y por último, nosotros mismos, porque esto ya no es Castilla, nosotros mismos las hemos sacado de una nómina regia en aras de una supuesta brevedad de su reinado de Lure. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Juan I de Francia nació cuando su padre había muerto. El mismo día de su nacimiento fue jurado por heredero. Duró 5 días la criatura. Pues Juan I, el póstumo, forma parte de la lista de los reyes de Francia. Ahí Francia no hace muy bien. Pero es que Castilla misma tiene, a ver, era primera la grande reina de Castilla en su nómina regia y fue reina de